Miren estas imágenes. Esto es mucho más que un partido de fútbol. Es el corazón de un país desbordado. Es un ritual que nos lleva de la euforia total a la angustia absoluta en cuestión de segundos. La pregunta entonces es inevitable. ¿Por qué esta pasión nos atraviesa tan profundamente? ¿Por qué se siente como si de esa camiseta dependiera nuestra vida, nuestra historia y quiénes somos? Si lo pensamos con la cabeza fría, es solo un juego. Pero cuando nos lo discuten, la respuesta siempre es emocional, nunca lógica. La buena noticia es que lo que para nosotros es inexplicable, para la ciencia tiene sentido. En este video no vamos a hablar ni de tácticas ni de resultados. Vamos a ir a la raíz. Vamos a desarmar la pasión argentina usando la psicología, la neurociencia y la antropología. Vamos a entender que esta locura no es un defecto, es una marca genética y cultural que nos define. Después de esto, la forma en que vemos el fútbol va a cambiar para siempre. Yo soy Sergio Carrera, esto es El Nuevo Sistema y hoy vamos a descubrir el detrás de la pasión futbolera. Arrancamos. La gloria no tiene precio. Dar una vuelta olímpica, no hay forma de no recordarla en toda tu vida. Para empezar a entender la intensidad de la pasión, recurramos a las ideas de Jonathan Haidt que explican cómo las emociones, y no la razón, dirigen nuestras decisiones. Jonathan Haidt, psicólogo social estadounidense, profesor de liderazgo ético en la Universidad de Nueva York y autor del célebre libro La mente de los justos, donde teoriza sobre la moralidad humana de las emociones, nos explica que las personas alrededor del mundo tenemos marcos morales diferentes porque los juicios morales son emocionales. Se basan más en historias que en la razón, y esas historias dependen mucho del contexto en el que vivimos. Él con todo esto argumenta que tanto la política como la religión dividen a las personas. Lo que no dice Haidt en sus libros es que los argentinos tenemos un dicho popular respecto a que en la mesa familiar no se debe hablar, justamente por lo conflictivo que resulta, ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Así que si bien Haidt no menciona el fútbol, nosotros sí vamos a tomar aquellas ideas del autor que aplican perfectamente a la manera de vivir el fútbol que tienen nuestros hinchas. Porque Haidt en su libro La mente de los justos nos ofrece una metáfora que sirve para entender por qué la razón siempre pierde contra la pasión. Él dice que nuestra mente se divide en dos partes, el jinete y el elefante. El jinete es nuestra razón, nuestra lógica. Es la parte que analiza los datos, las estadísticas, la que dice, este jugador no está rindiendo, sus números son malos. Pero el elefante es nuestra intuición, nuestra emoción, nuestra pasión. Es una fuerza enorme, mucho más poderosa que el jinete. El dato clave, el que nos revela Haidt, es este. El jinete no controla al elefante. En la vida diaria, nuestra razón se limita a justificar lo que el elefante, la emoción, ya decidió. Por eso en el fútbol, el elefante siempre va a dominar al jinete, porque lo que defendemos no es un equipo, sino un fundamento moral. ¿Qué es un fundamento moral? Según Haidt, es aquel principio o valor fundamental que guía nuestras creencias y comportamientos, tomando muy en cuenta lo que consideramos correcto o incorrecto. Es decir, si nosotros formamos parte de una sociedad que comparte ciertas normas éticas que rigen nuestras vidas, estas mismas controlan nuestras decisiones. Entonces, tomando estos conceptos de Haidt, podemos decir que a los amantes del fútbol, y particularmente a los argentinos, nos mueven dos de los varios fundamentos morales esenciales. El primer fundamento es la lealtad. Es un apego incondicional a nuestro grupo, a los que consideramos los nuestros. Por eso la camiseta, el barrio y el club son sagrados. Esta lealtad no se negocia y es la misma que te hace defender a un amigo, a tu familia o incluso a un candidato político. El segundo fundamento es la santidad. Es la idea de que hay algo puro, algo trascendente que no se puede manchar ni degradar. Cuando un jugador besa el escudo, no está besando un pedazo de tela. Está besando ese símbolo que está en un lugar sagrado. El fútbol para nosotros es una plataforma moral. El elefante decide que la lealtad de esa camiseta es innegociable y nuestra razón pasa el resto de la vida justificando esa pasión. Ahora, conectemos esta lealtad con el instinto humano de enfrentamiento tribal, porque como todos sabemos, desde los comienzos de la humanidad, las tribus siempre lucharon contra otras tribus vecinas. Y al respecto, podríamos citar la teoría de la identidad social desarrollada por Henri Teichfeld y John C. Turner. Henri Teichfeld fue un psicólogo social polaco-británico que, como sobreviviente del Holocausto, dedicó su vida a entender por qué existe la discriminación y el prejuicio entre grupos. Junto a John C. Turner explican que la tendencia a la comparación grupal puede generar competencia.
Ojo, el enfrentamiento y el favoritismo hacia el grupo propio pueden ser resultado de la comparación social, pero no es el único comportamiento posible ni la única meta de la teoría. Eso es importante aclararlo. Pero vamos a tomar de esta teoría lo que nos sirva para responder la pregunta que hice al principio del video. ¿Por qué sentimos que la camiseta de nuestro equipo es tan importante para nuestras vidas? Teichler y Turner definieron que nuestra identidad se compone de dos partes, una personal y una social, que proviene de los grupos a los que pertenecemos y cómo esto influye en nuestras percepciones y nuestro comportamiento. La clave de su teoría es simple. Para mantener una autoestima positiva, nuestro grupo debe ser percibido como superior al resto. Esta necesidad de comparación social es la que impulsa la rivalidad. Y esto es exactamente lo que vemos en el fútbol argentino. Fíjense, si miramos para atrás, los clásicos nacieron por ser enfrentamientos vecinales. Los clubes, tanto en Buenos Aires como Rosario, Córdoba, etc., solían ser rivales directos por la pertenencia a un territorio físico, a una ciudad, a un barrio. Esta rivalidad es la manifestación pura de la teoría de la identidad social, pero a una escala bien local. El barrio del lado es el grupo externo al que hay que vencer para subir la autoestima del propio barrio. Ahora bien, con la llegada de la globalización, nuestro grupo de pertenencia se expandió y se fue a la escala de la nación. Por eso, por ejemplo, la rivalidad contra Brasil ya no es solo un partido de fútbol. Es la lucha por mantener la autoestima de nuestra identidad social nacional. El fútbol, con sus límites tan claros, es el escenario perfecto para canalizar de forma segura este instinto primitivo de defensa de la tribu. Ahora, cuando estamos viendo un partido y se activan todas estas emociones, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro se enamora. Literal, se lo juro. Imaginá que el cerebro del hincha argentino no está solo viendo un juego, está experimentando un fenómeno con una potencia que se parece al enamoramiento romántico. Y esto no es una opinión, es una conclusión del estudio clave realizado por la Universidad de Coimbra en Portugal. Los científicos portugueses quisieron ver si la pasión era solo un gusto o algo más. Usaron la resonancia magnética funcional para ver qué parte del cerebro se activaban mientras a un grupo selecto de hinchas les mostraban imágenes de su equipo ganando. El resultado es alucinante y nos revela la química de la identidad en dos zonas cerebrales. Primero, se activa el sistema mesolímbico, que es nuestro circuito de placer y recompensa. Cuando tu equipo mete un gol, el área se enciende y el cerebro te da un chute de dopamina. Atención, porque esta zona es exactamente la misma que se activa en la etapa del enamoramiento romántico, o cuando recibís una gran recompensa. Es decir, el cerebro aprende que ser de este equipo es igual a sentirme genial, creando un ciclo de adicción emocional positiva. Y segundo, se activa la corteza prefrontal medial. Esta área es crucial para el vínculo social y la empatía. Cuando los argentinos gritamos un gol en masa o cantamos en la cancha, se activa esta zona y se refuerza la idea de que todos somos uno. Se diluye nuestra individualidad y nos sentimos parte de algo enorme y trascendente. Y acá hay un gran punto de convergencia entre todo lo que venimos charlando. La lealtad que nos marca la psicología moral de Haidt y la defensa de nuestro grupo, de la que nos habla la teoría de la identidad social, se sienten tan poderosas porque la dopamina es liberada y amplificada por ese vínculo grupal que nos muestra la neurociencia. La pasión es primitiva y explosiva porque no es un placer individual, es una recompensa para toda nuestra tribu. El fútbol, en este punto, es el contenedor perfecto. El historiador Eric Hobsbawm, un influyente pensador británico, habló de las tradiciones inventadas, proponiendo que la identidad, ya sea cultural o nacional, es construida socialmente, fomentando la cohesión social, legitimando instituciones y estructuras de poder y consolidando sistemas de valores y creencias. Entonces, si llevásemos estas ideas al fútbol, ¿les parece casualidad que tantos que quieren meterse en la política nacional comiencen sus carreras en nuestros clubes primero? Por todo esto, podemos decir que los rituales del fútbol, el aguante, el recibimiento, el folclore, son tradiciones creadas y reforzadas para generar cohesión social. No nacieron con el fútbol, las inventamos nosotros para darle forma a la pasión. Y si además le sumamos el comportamiento humano desde una perspectiva biológica, el estadio se convierte en un territorio tribal. La pasión extrema, los gritos, las canciones de cancha, que son como nuestros himnos, no son caprichos, son formas de exhibición de fuerza y de delimitación de pertenencia. Es un comportamiento que busca reforzar que somos de ese grupo y que estamos dispuestos a defender ese espacio. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué vivimos el fútbol con tanta pasión? La respuesta, científicamente hablando, es que la pasión por el fútbol es la manifestación biológica, moral y social de nuestra identidad. El fútbol es un ancla. En un país como Argentina, con tantas crisis y cambios históricos, el equipo, el escudo o la selección se mantienen como una identidad estable, un
código que pasa de generación en generación a través de la memoria emocional grabada en nuestros cerebros. Es un refugio moral, donde la lealtad y la santidad no se cuestionan. No es que seamos irracionales o estemos locos, es que el fútbol activa nuestro sistema de supervivencia tribal, nos da placer, nos da pertenencia y nos da un propósito innegociable. Al final del día, el fútbol no es un juego, es el jinete tratando de entender por qué el elefante defiende un pedazo de tela como si fuera la vida. Pero la ciencia nos demuestra que para el cerebro, la defensa de la tribu es la defensa de uno mismo. Y en eso, los argentinos somos especialistas.